Mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual o facilitadora en este módulo 20. Estamos en la semana 4, en la semana final. Cuéntenme cómo les ha ido en este módulo. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Buenas noches, Belén. Bienvenida. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de este módulo. Yo, maestra Maribel. Maribel, dime, cuéntame. Bueno, es que cuando comenzamos a hablar de la optimización del agua y eso, realmente, no, bueno, ¿cómo le diré? Recuerdo que en una clase usted dijo que nos dirigiéramos desde nuestra experiencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, realmente yo soy una persona que ha carecido mucho de agua. Y era, pues no difícil, pero como que no tenía yo. Vaya, no podía decir yo que la gastaba, ¿sí me explico? O sea, no, porque con cualquier cosita yo ahorraba el agua y la ahorro. Y bueno, esta semana la tercera semana, sí estaba entendiendo yo mal la primera actividad porque pues pensé que era como platicar el problema que pasaba en tu comunidad, muy parecido al de la semana 2. Uh-huh. Y lo volví a leer y me di cuenta que no, que estaba muy, muy mal, porque había que, pues, exponer un conflicto social. Sí. Entonces me di cuenta que aquí en Morelos, pues sí, hay y hay y creo que, bueno, sigue lo Mantiene. del, ajá, lo del el gasoducto. Uh-huh. Entonces, pues sí, pues fue un conflicto que alcanzó, bueno, que los intereses ya no son, pues, bueno, va más allá de lo que puede ser en mejoría para los ciudadanos, ¿no? Sino que es, pues, más como intereses económicos de parte de los que quieren hacer ese gasoducto, entonces los de las comunidades, pues, no quieren. Y bueno, y entendí muchas cosas porque, pues, hubo, hasta pérdidas humanas a raíz de ese conflicto. Pero bueno, así es como me fue en estos Sí, no, módulos. pero es muy importante porque a veces uno escucha la noticia y dices, esa gente revoltosa, ¿no? O dices, es culpa del gobierno o es culpa de las empresas. A ver, es que hay muchos actores. Por eso es que de pronto hay que verlo desde todos los puntos de vista, ¿no? De pronto dices, bueno, llega y se establece una empresa y es oportunidad de empleo para mucha gente que no tiene empleo, que no tiene una entrada de dinero y lo agradece, ¿no? En muchos megaproyectos, pero eso implica que va a haber una transformación del socioecosistema y cuando hablamos de socioecosistema, pues vemos primero, pues como la parte física, ¿no? Del ecosistema, la parte biológica y la parte social que somos finalmente nosotros. Y quienes mejor pueden observar y monitorear lo que está ocurriendo son ustedes. No sé si tuvieron la oportunidad de meterse a algún observatorio, alguno de los observatorios ambientales. Hay observatorios que están trabajando precisamente con estudiantes o con personas que están ahí constantemente viendo algo que es real, ¿no? Yo creo, yo creo que todas las partes deben ser escuchadas y se tiene que llegar a un punto medio, porque todos tienen intereses, ¿no? O sea, desde el interés de poder vivir bien y que pase por ahí alguna actividad que me puede afectar a mi calidad de vida, hasta el que, oye, pues si tú contaminas ahorita, ¿qué va a pasar después, no? Se vale decir sí quiero, no quiero, ¿por qué?
pero sobre todo por qué. Y creo que acaba Maribel de tocar un punto muy importante, es hacernos conscientes. O sea, bueno, en general hemos tenido carencias de agua y casi siempre estamos reduciendo, pero más que eso es qué tanto inclusive podemos darle el giro, ¿no? Yo estas semanas estuve investigando un poco sobre otras formas, ¿no? Otras formas de aprovechar el agua, además de la captación de agua de lluvia, pero además que se pueden hacer lagos artificiales, ¿no? En ciertas ciudades que cuestan pues un poco de trabajo y hacer también inyección a los mantos freáticos de estas aguas fluviales, ¿no? Y hay distintas estrategias para poder seguir aprovechando el agua. Entonces, hay estrategias naturales y estrategias artificiales, pero al menos llegar al punto de reflexión, eso es un buen punto de partida. La compañera Beatriz nos comparte. Nos hace conscientes de cada acción que realizamos y tiene una consecuencia en nuestro ambiente. Sí, justo, no lo habíamos contemplado, pero el proceso en el que estamos viviendo es económico, es biológico, es social, es físico. Entonces, cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Qué bueno que lo han disfrutado igual que yo. Bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bien, para hoy tenemos, digamos que trabajaremos un poco sobre sus dudas para el proyecto integrador, sobre las actividades formativas, el foro de aprendiendo, el foro de integración, la autoevaluación. Bien, es muy importante que ustedes sepan que el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. ¿Eso qué implica? Que es así súper fuerte, así de hay que echar como toda la carne en el asador porque esto es importante. Y este proyecto, como su nombre lo dice, intenta integrar todo ese conocimiento que hemos estado adquiriendo a lo largo de estas 3 semanas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y siempre les digo, antes de empezar a escribir, nutran sus argumentos. Entre más lea, entre más visualice, revise los recursos, voy a tener otra visión. Es decir, a veces decimos, no le encuentro solución a este problema. Bueno, quizás yo no me la sé, pero alguien en otra parte del planeta encontró soluciones parecidas y entonces logró resolver este problema. Entonces, de verdad que hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Si vamos a hacer investigación, si vamos a aprender, vamos a leer, que sea a nuestro favor, que sea para nutrir nuestro conocimiento, para que saliendo de prepa en línea, digan, yo aprendí a ser un estudiante investigador y de aquí para cualquier cosa, ¿no? Si a ustedes les toca entrar a un trabajo, que lo saben, siempre que entremos a un trabajo hay que estar aprendiendo constantemente, no le tenemos miedo a investigar. Ahora sí que la comunidad de prepa en línea está constantemente aprendiendo a aprender a hacer las cosas, ¿no? Entonces, los recursos que nos recomiendan para este proyecto integrador es el efecto invernadero, los gases del efecto invernadero, saber sobre la biodiversidad y la evolución, la satisfacción de necesidades y consecuencias para hablar de la calidad de vida, ¿no? Los problemas de contaminación, el cambio climático, el uso del agua. Hay un recurso muy importante que es el uso sostenible del agua, protección del medio ambiente, ciudades y comunidades y métodos de optimización. Pero entonces, cuando decimos vamos a optimizar el recurso,
¿Alcanzan a ver mi diapositiva? Este mapita de México. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. La parte más azul, ¿qué estados serían? Esta parte muy azul, muy azul, muy azul, son estados que tienen mucha agua. Y la parte de un azul casi grisáceo son estados en los que no tenemos tanto recursos hídricos, ¿no? Que es más complicado, más reducida esta oportunidad. Entonces, de pronto es muy parte de los hábitos, de la cultura del agua, ¿no? Hay personas que son, por ejemplo, mi familia, ¿no? Que es de Veracruz y entonces la familia de Veracruz está acostumbrada todo el tiempo a ver agua, todo el tiempo e inclusive a tirarla así, ¿no? Pero las personas que son del norte, pues lo reducen, ¿no? O sea, así de, bueno, aquí no va a haber agua, ¿no? Va a haber esto y el otro, y tenemos que guardar, y si se guarda en tambos para momentos de sequía, ¿no? Saben exactamente qué es la sequía. Entonces, si estamos pensando en optimizar, es decir, nosotros queremos reducir al máximo, como compartía la compañera, pero además también podemos buscar las mejores prácticas, además de reducir, buscar las mejores prácticas e inclusive para captar. Entonces, si estamos pensando en la optimización de recursos, pensemos en el consumo del agua. Desde cuánto estamos pagando por el agua, cuánto nos llega, cada cuánto, por ejemplo, cada cuánto compramos garrafones, o cada cuánto se tiene que pagar por pipas, o cada cuánto me llega el agua, ¿no? Hay personas que les llega una vez a la semana y con eso es suficiente o más bien está reducido o limitado. ¿Cuáles son los hábitos de consumo del agua? Y en eso hicieron bastante hincapié en Prepa en Línea en la primera semana, ¿no? En hacer un listado de todas las cosas que implicaban el agua. A veces el clima, por supuesto que el clima tiene que ver. Y si ustedes ven, si comparamos esta parte de la vegetación, justo tiene que ver con, y claro, por supuesto, los ecosistemas que están aquí integrados, ¿no? No por nada está Chiapas, la selva lacandona, la selva en Veracruz, o sea, hay distintos ecosistemas que también van a favorecer precisamente este recurso en el caso del agua, ¿no? Y claro, las prácticas agrícolas. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver el documental de Cuatro Ciénegas? Bueno, es un documental que habla un poco pues de esta forma de utilizar el recurso del agua a favor de una empresa y en contra de una población y en contra de un ecosistema muy antiguo y casi en extinción. Los invito a que revisen ese documental, es muy interesante. Por otro lado, habría que retomar el ciclo hidrológico del agua y los programas de optimización, tanto gubernamentales como de las empresas, no solo en casa, ¿no? Bueno, y este es el clásico ciclo del agua. Y entonces, si estamos pensando en el ciclo del agua, ¿alguien me quiere ayudar? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es lo que está pasando en este ciclo del agua? Ah, bueno, el agua llueve, ok, llueve y se puede congelar en las montañas, ¿no? Se puede deshielar e ir a parar a los ríos, ¿no? Inclusive filtración puede estar en el subsuelo.
puede estar y llegar al mar y vuelve a evaporarse. ¿Ustedes en qué punto observan que se puede contaminar el agua o podemos perder agua útil? ¿Sí? ¿No? Yo mis, Muchas gracias. pues cuando se va al suelo, Ajá. Por ejemplo, Maribel, todo el agua que se utiliza en las áreas agrícolas, ¿hacia dónde crees que va? sí, pues al suelo y al subsuelo. Al suelo y al subsuelo. Muy bien. Todas las aguas negras, ¿hacia dónde van? Pues a los ríos. A los ríos. Muy bien. Buena parte de los desechos van tirados a los ríos. Y hay otro tanto que se está tirando en el mar. De tal manera, nosotros por lo general no tomamos agua de mar porque es agua salada, ¿no? Aun cuando sí hay procesos para poder desalinizar, hay desalinizadoras que pueden funcionar para hacer potable el agua. Por lo general, consumimos el agua de río o manantiales, ¿no? Lagos o lagunas. Pero sí, lo que en cierta parte del ciclo hidrológico, nosotros estamos influyendo, contaminando, estamos reduciendo o inclusive extrayendo estos recursos, llega un punto en el que por más que llueva, no vuelve a crecer el río, ¿no? Ha habido varios compañeros que en sus actividades mencionan, yo antes veía el río, el caudal de tal río y ahora ya no se ve. ¿O qué tal? Ahora nos presentan un problema en el que estas reservas de agua, que también es el hielo, una reserva de agua, ¿qué crees? Se está calentando porque hay un calentamiento de la tierra y este hielo se está derritiendo. Y si este hielo se está derritiendo y se va a los ríos y estos ríos están contaminados, ¿estamos perdiendo o estamos ganando agua? Chan, chan, chan. Bueno. Se pierde. Se pierde, se pierde. Y entonces, otro concepto importante que esta semana los invito a revisar el recurso de plataforma, que es muy bueno, es sobre el efecto invernadero, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta imagen del lado izquierdo, pues está todo muy normal. Resulta que nuestro planeta tiene una capa de gases que nos permite vivir calientitos y no en otros planetas. Dígame. Dime, Nayeli. Ay, no, perdón, maestra, se me activó el micrófono, perdón. No pasa nada. Entonces, nuestro planeta puede vivir o podemos vivir en nuestro planeta calientito gracias a esta capa de gases que, bueno, por un lado la radiación solar está inyectándonos calor y sale como este exceso de calor. Sí, perfecto. Pero resulta que si esta capa de gases que nos permite vivir calientitos ya no es de este grosor, sino, caramba, hay un grosor mayor. Ustedes observan del lado derecho, resulta que estos gases se van haciendo cada vez más gruesos. ¿Alguna vez han entrado a un invernadero de flores o de plantas o de vegetales? Se siente calorcito, ¿no? Pero si de pronto resulta que esa capa es aún más gruesa y adentro está hirviendo agua y está caliente, llega un momento en el que hace tanto calor que no se puede estar, que hasta te falta el aire para respirar, ¿no?
¿Y qué gases están afectando? Hay un exceso de emisiones de CO2, de metano y de otros gases invernadero, pero además sobre todo hay gases como los clorofluorocarbonos que hacen esto muy, muy, muy denso. Son estables, por supuesto, pero son muy densos. Y entonces este calor que generalmente se iba fácilmente, se queda atrapado. Y no, yo sí les voy a decir, no es mentira. No sé si ustedes lo han percibido. Si hacemos un monitoreo, como los que hemos estado haciendo en prepa en línea, así, ¿qué temperatura tenemos hoy y mañana y pasado y a lo largo de una semana y a lo largo, imagínense que no lo hacemos a lo largo de una semana, sino lo hacemos a lo largo de un mes. O si lo hacemos a lo largo de un mes o lo hacemos a lo largo de todo el año. ¿Ustedes han percibido que hay un poquito más de calor? ¿O qué efectos naturales han percibido con este calentamiento global? Buenas noches. Mira, yo me he percatado que, bueno, años anteriores, pues se asolea uno y no sufría tantos problemas en la piel como ahora. Yo por Se te fue tu audio. pero de manera impresionante. Ajá. Ahí estás de nuevo. Se fue tu audio, Nayeli. El sol no se... Nayeli, otra vez, por favor. Era otra compañera, maestra. Yo estoy en espera. Yo, Belén. Ah, Belén. Cuéntame. Es Sí, que a se ver te si fue ya un poquito. no. Sí, Ajá. a ver si ya no se pierde. Te digo que en años anteriores yo me percataba, ¿no? Que el sol no nos afectaba tanto la piel como ahora. Ahora por 5 o 10 minutitos que uno permanece bajo el rayo del sol, ya la piel sufre ya pues un problema de quemaduras, ya la piel se quema más fácilmente. Entonces yo creo que eso es un cambio pues muy significante. Sí. Y es observable, ¿no? Tú lo has visto. ¿En qué parte del país? ¿De qué región? Estoy en el Estado de México, pero aquí el clima, estoy casi para llegar a Tula, ahora sí que es ya terminando el Estado de México, Ujú. y aquí el clima es muy árido, es muy seco y es muy... y la temperatura va, la temperatura sube, ahora sí que vaya, se siente luego la diferencia, ¿no? Ujú. Y si platicamos con nuestros abuelos, ¿no? Con la gente de antes, por así decirlo, saben, nos cuentan un montón de cosas, ¿no? Como de no hacía tanto, o sea, de verdad que no hacía tanto calor. Muchas gracias, Belén. Nayeli, ahora sí. Sí, maestra, precisamente eso iba a comentar, los cambios drásticos de temperatura que vivimos ahora. O hace mucho frío, o hace mucho calor, o hay inundaciones, o ya llueve desde primavera, o llueve en diciembre, cosas que antes estaban como que, bueno, no eran tan drásticos, pues las estaciones creo que se vivían así, primavera y todo, y ahora en primavera ya está lloviendo a veces aquí en zona metropolitana. Yo colindo con Ciudad de México, por ejemplo. O por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México, que cuando habíamos tenido una granizada en plena primavera, ¿no? Así de, ah, caramba, ¿no? Sí, no era algo que se esperara, ¿no? Son, o sea, de toda esta gente que no quiere creer las evidencias del cambio climático, es así como, pues solo necesitas vivirlo, ¿no? O sea, como verlo, vivirlo, ¿no? Ay, no sé por qué no me deja.
esta diapositiva. Vean esta diapositiva. Por un lado, hay fotos satelitales de nuestro planeta. Si ustedes ven de este lado izquierdo, cómo es, digamos que las capas de hielo en el Polo Norte en 1985. Para 1995, solo 10 años después, se empieza a reducir. 2005. ¿Y cómo es en 2015? ¿Qué piensan ustedes? Esto es monitoreo, como lo que hemos estado haciendo en la clase, así de día 1, día 2, día 3, pero aquí lo van haciendo no solo por días, sino por meses, por años, por siglos, ¿no? Y entonces, para eso nos sirven las matemáticas. Aquí se hacen modelos matemáticos utilizando precisamente las herramientas. Por ejemplo, se pueden hacer mapeos constantes e ir viendo las transformaciones. En este caso, de acuerdo al cambio climático, podemos ver las transformaciones de acuerdo a las sequías, de acuerdo al agua, de acuerdo a algo muy pequeño. No sé, creo que les enseñé una estrategia en Google Maps. Pueden ir siguiendo una misma esquina año con año y ver cómo se transforma una parte, un área natural año con año y ver cómo se ha ido transformando. Es decir, los modelos matemáticos nos ayudan a comprender estos fenómenos cuando nos rebasa el tiempo. Es decir, mi vida, ahora sí que si el divino me lo permite, viviré 80 y tantos años, ¿no? Pero el planeta vivirá muchos años más. Y entonces, para que las generaciones venideras y todos podamos comparar a grandes rasgos qué es lo que está ocurriendo, tenemos que visualizarlo a gran escala. Y entonces, cuando son muchos datos, mucha información, la sistematizamos. Y al sistematizarla, podemos comprenderla a grandes rasgos. Ustedes en este módulo han estado haciendo gráficas de barras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una gráfica de barras que me habla sobre precisamente la temperatura desde 1880 hasta 2020. Dice, bueno, julio es cada vez más caliente. Si nosotros estuviéramos midiendo, observamos que la temperatura está aumentando hasta 2 grados. De tal manera que Ciudad de México, que es lo que mi experiencia, lo que puedo platicarles es que hemos llegado a 33, 34 grados, cuando su temperatura normal es de 26 grados, ¿no? Entonces, el cambio climático existe, es un hecho, está relacionado con el calentamiento global, que es un proceso natural, pero además, perdón, creo que no estaban viendo mi diapositiva, ¿sí? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, Sí se ve. el cambio climático existe, ¿no? Y lo hemos vivido y observado. Y además sufrido. Porque la gente de las costas, por ejemplo, han estado observando los huracanes cada vez más seguido. De pronto era solo 1 o 2 meses, ahora son 4 meses de constantes huracanes. Y hay gente que le está pasando mal porque las sequías son más extremas, ¿no? Hay puntos o momentos en el que no hay agua, donde debería haber agua, no hay agua. Y de pronto precisamente estos grandes calores están provocando inclusive incendios. Entonces, por eso es que se apela mucho a su experiencia, precisamente a su experiencia, para que podamos optimizar, para que podamos modelar e inclusive participar. Yo los invito a participar
en cualquiera de los observatorios ambientales que están cerca de alguna de sus universidades, de alguna de sus comunidades, ¿no? Por estados hay observatorios ambientales. Hacer partícipes, ¿por qué? Porque somos nosotros los que estamos viendo. Bien, entonces, proyecto integrador. ¿Qué tengo que hacer? En un procesador de textos tengo que identificar variables que impacten el medio ambiente. Elaborar un mural digital. No olvides ponerle tu nombre. Eso es muy importante, porque así como le pongo un título al mural, abajo le pongo mi nombre, porque yo soy el autor. Es decir, si no le pongo mi nombre, puede ser de Pepito Pérez o de etcétera, ¿no? Entonces, y sobre todo es muy importante, fuentes de información. Lo hemos estado mencionando, si no existen fuentes de información, estoy cayendo en la práctica deshonesta del plagio. Y el plagio, pues es no darle el reconocimiento a las personas que sí trabajaron para hacer lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, no es justo. Lo mejor sería, inclusive es importante porque así todos aprendemos. ¿Pueden ir las fuentes de información en Word? Sí, sí. Pero ustedes saben, de aquí y cuando se vayan a la universidad, que por favor espero que ustedes me digan, ay, maestra, ya estoy en la universidad. Claro que sí, por supuesto. Van a ver que esta práctica, aun cuando no lo dicen las letras chiquitas ni en las grandotas, que siempre, siempre se acostumbren a tener las fuentes de información, eso les va a ayudar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, variables ambientales del agua. Es decir, nosotros hacemos un monitoreo, medir en litros, medir en metros, medir en días, medir en horas, en minutos, ¿no? ¿Cuántos minutos tardo abriendo el agua en lo que me lavo las manos? ¿Cuántas veces me lavo las manos al día? Ahora con lo de la pandemia, un montón de veces, ¿no? Pero así debería ser siempre. Pero ¿cuántos minutos tardamos lavándonos las manos? ¿Y cuántos deberían ser, no? Y entonces, la recolección sistemática de datos obtenidos mediante mediciones y observaciones, por eso les decimos, tiene que ser su experiencia lo que va a nutrir esta investigación, esta observación, este reporte, va a ser su experiencia. Proporcionar información sintética sobre un fenómeno ambiental. Ok, entonces venimos hablando sobre cómo optimizar el agua. Debemos hacer un mural digital que esté relacionado con el tema, ponerle su título, explicar qué es la contaminación del agua, hablar de 2 noticias en tu estado sobre la contaminación o sobre la explotación. Y también me piden que yo agregue en este análisis una gráfica de barras. Una gráfica de barras para una de las actividades. A ver, va de nuevo. Resulta que yo en mi actividad número 1 estuve viendo muchas cosas en las que en casa yo estoy utilizando el agua. Por ejemplo, lavar trastes. Ah, bueno, ya vimos, el lunes lavo los trastes 4 veces al día. El martes 3, el miércoles 5, el jueves 4, el viernes 2. Ok, entonces grafico esta actividad y pongo cuánta es la frecuencia del derrame de sustancias de lavar trastes. ¿Qué sustancias? Ah, mira, ya vi las letras chiquitas de mi jabón, que no les voy a decir la marca, pero cuando ustedes volteen a ver el jabón de sus trastes, alquil sulfato de sodio, óxido de amina, alquil de sulfato de sodio, colorantes, fragancias y detergentes, ¿no? Es decir,
¿Cuántas veces estoy derramando al día, a la semana, detergentes al agua? Eso lo multiplico por mi casa y la de al lado, y la de al lado, y la de al lado. ¿Cuántas emisiones de detergentes están desechando al día, a la semana en mi colonia? Puede ser lavar los trastes. Tampoco no vi en sus actividades, y también no lo habíamos mencionado, las fugas de agua, o la compra de garrafones de agua, o la compra de botellitas de agua. Hay gente que le es más sencillo comprar botellitas de agua. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que se genera PET, implica que hay extracción, o hay personas que decidieron, en vez de utilizar garrafones, ahora están poniendo filtros en su casa. Bien, entonces, ya tenemos las noticias, la gráfica de barras sobre alguna de las actividades que ustedes mencionaron en la primera semana en la actividad integradora 1, y hago mi gráfica de barras. Pero a esta gráfica hay que hacerle un análisis. Es decir, las gráficas por sí solas son un elemento muy fuerte de un argumento. Por eso es que necesitamos explicarlas, hacer una interpretación. Entonces le decimos, ¿cómo repercute en la contaminación o en la sobreexplotación de agua? Y esto relacionado con los conflictos sociales. Por ejemplo, hay una compañera que me mencionaba el problema de la Bonafón con la extracción de agua en Puebla. Y entonces, si yo estoy consumiendo agua de tal marca, o estoy comprando constantemente botellitas de agua, ¿esto en qué contribuye a un conflicto social? Segundo, si resulta que yo veo que hay contaminación por una minera o por alguna cosa que está contaminando el agua, por ejemplo, yo les mencionaba el uso de la mezclilla. La mezclilla, la fabricación de mezclilla contamina mucho el agua. Entonces, el hecho de que yo utilice pantalones de mezclilla está contaminando el agua. A eso es a lo que vamos. Tienen que hacer una reflexión, un análisis de esta gráfica de barras. Y bien, en el mural debe contener un collage sobre la diversidad del ecosistema que está afectada y la parte de la legislación que habla sobre el manejo del agua. Y 5 acciones cotidianas para optimizar el recurso del agua. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? En este sentido, los invito a revisar este recurso. Aquí nos... Profesora, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Sobre las 2 noticias, ¿puede ser referente a las que ya hemos también utilizado o Sí. tiene que ser otras? No, son las que ustedes ya han utilizado. De hecho, eso es importante. Estamos integrando este conocimiento para que sea uno mismo. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Gracias. Sí. Bien, entonces, este recurso es sobre el agua, cuánto hay agua en México, en qué se utiliza, ¿no? Más o menos cuánta disponibilidad teníamos, cómo está la sobreexplotación de los recursos, cómo se usa, ¿no? Y también en Prepa en Línea nos piden, bueno, revisa qué tal la legislación en relación al agua. Hay
varias leyes como la Ley General de Aguas, la Ley Federal de los Derechos. O sea, en este punto que hay que mencionar alguna legislación, les recomiendo utilizar este elemento, aun cuando también puede estar la LEGEPA directamente. Con respecto a los conceptos de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático, les recomiendo este recurso, que son muy sencillos y muy fáciles de revisar, ¿no? La composición del aire, un poco qué es lo que está ocurriendo con la emisión de gases, ¿no? Y lo que les mencionaba sobre el efecto invernadero. Y finalmente el calentamiento, las gráficas, que es el resultado de un monitoreo muy largo por muchos años de las temperaturas, ¿no? Y les decía que los observatorios ambientales están constantemente revisando variables para poder dar un seguimiento a un fenómeno, a un problema ambiental que rebasa a estas, ahora sí que a nuestras vidas, a nuestro tiempo de vida en el planeta. Por lo tanto, bueno, todo eso es integrar, como dice la compañera, vamos a utilizar actividades que ya estuvimos trabajando, vamos a utilizar noticias que ya estuvimos trabajando y además podemos proponer, como decía la compañera Maribel, si nosotros reflexionamos de la primera semana a la última semana, dices, creo que ahora ya le entiendo más o menos qué querían decirme, ¿no? Pero es mediante la experiencia hasta que uno lo hace que te cae el 20. ¿Cómo optimizar los recursos del agua? Después de que ustedes vieron que el hacer los conteos y verlo en un mapa y verlo en una gráfica y verlo a lo largo de millones de años, caramba, entonces sí se observa y se pueden inclusive tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Entonces, 5 acciones cotidianas. Y todo esto tiene que estar integrado en un procesador de textos con su portada, con nombre, grupo, el enlace del mural. Ok, ¿qué pasa si yo entrego mi actividad el domingo a las 11:55 y el enlace resulta que no lo dejé público? No hay extensiones. Entonces, yo les recomiendo que hagan una captura de pantalla y además verifiquen que el enlace mural sea público y que se pueda acceder. Cargarlo en plataforma con la nomenclatura indicada. Por ahí en este grupo encontré personas que no están usando la nomenclatura. La nomenclatura es, primero van a apellidos, nombre y digamos que la nomenclatura de la actividad. Pues es el módulo 20, es la semana 4 y es el proyecto integrador. Fecha final de entrega, la última, el límite, como dicen, el deadline. Domingo 10 de abril a las 11:55. Es cuando cierra plataforma. Y una vez cerrada plataforma, ya no hay más extensiones, se acabó el módulo, básicamente. ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir? Es que yo voy a estar trabajando en las calificaciones, por lo tanto, yo tengo un tiempo de entrega, yo ya no puedo darles más extensiones. Por cierto, para esta 4ª semana ya no hay más extensiones, les había hecho una invitación a ponerse al corriente, pero precisamente tengo tiempos de entrega. Entonces, ahora sí se me hace muy complicado juntarlo todo y después yo también voy a quedar un poquito mal. Bien, ¿dudas o preguntas con respecto a esto? Proyecto integrador. Sí, ¿no? Más o menos.
No, Miss, de mi parte no. Muchas gracias. Yo sí tengo una duda, perdón. Sí, sí, maestra. Estaba Yo sí revisando tengo. los programas que se van a ocupar para hacer el mural Ajá, y creo que hay un que no se pueden tener la dirección URL, pero creo que se puede exportar el archivo. ¿Sí se puede? Ya nada más nosotros subiéndolo a Google Drive, ¿no ajá, habría problema? no habría problema. Con el programa que ustedes mejor se adapten, recuerden que sea gratuito. O sea, en Prepa en línea jamás les vamos a pedir que estén pagando un recurso, que sea gratuito, en el que ustedes se adapten, pero que sea público para que yo pueda revisarlo. Ujú. Gracias. Sí. Beatriz, ¿tenías alguna duda? ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, ok. Actividades formativas. Recuerden que son cuestionarios que no nos llevan más de 5 o 10 minutos y son en favor de tu aprendizaje. No tienen calificación, pero sí se toman en cuenta como actividad en plataforma. En el foro de aprendiendo tampoco tiene calificación, pero es muy importante porque nos invita a desarrollar las habilidades de argumentación. Nos piden que precisamente sobre la calidad de vida veamos si se ha visto afectado el cambio climático, ¿no? O sea, el hecho de que hace más calor o hace más frío o hay climas extremos, eso que hemos platicado, de qué forma están cambiando mi vida, de qué manera se ven impactados, qué acciones se realizan. Y yo les recomiendo que sea sobre su experiencia, algo que hemos estado trabajando. Bien. El foro de integración equivale al 8% de tu calificación final. Y este foro sí contempla precisamente un valor de la calificación. Como uso, nos preguntan, ¿cómo el uso de matemáticas te permite optimizar el uso de los recursos naturales en las actividades cotidianas? ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen? Y entonces, por ejemplo, aquí les invito a revisar un monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de México o en el país, ¿no? ¿Cuál es? O sea, es esto de estar monitoreando estos programas, inclusive matemáticos que nos permiten correr simulaciones o nos permiten modelar, saber información hacia el pasado, cómo podría ser hacia el presente de acuerdo a una tendencia de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos que hacer en este foro? Pues tenemos que dar respuesta a los planteamientos. Yo les recomiendo tomar participaciones de los compañeros y hacerles réplicas. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, de una forma muy respetuosa. Me parece muy interesante que estés hablando de este tipo de actividad porque yo también lo estoy haciendo o, sabes, yo te recomiendo que utilices captadores de agua de lluvia, yo te recomiendo esto. Es el punto, es el momento en el que ustedes tienen que demostrar esta habilidad de argumentación. ¿Cuántas intervenciones tenemos que hacer en esta semana? 5, mínimo 5, ¿ok? Y recuerden que el domingo cierra plataforma y ya es el momento en el que ya no se pueden hacer. Ok. ¿Qué más tenemos? El ejercicio de autoevaluación equivale al 5% de tu calificación final y es básicamente reflexionar sobre lo que aprendiste. Solo es eso, reflexionar sobre lo que tú aprendiste. Entonces, no hay ninguna complicación. Y esto es la tablita, ¿no? Hay quienes que están en el 6.5 rayando.
rayando. Les falta un piquito para poder pasar el módulo y resulta que no hicieron el cuestionario. Sí. Y entonces, en vez de estar arriba, les toca abajo. O bien, tú eres de los que ha estado resolviendo todo y tienes todas las actividades en 10, perfecto, y aplicas tu ejercicio de autoevaluación, te va a ir muy bien. ¿Ok? ¿Tienen dudas al respecto con esta semana? Maestra, Dígame. en la primera, en la actividad ya que vamos a integrar todo, para mandar la liga, hay una parte donde en un video aparece que podemos poner en toda la pantalla todos los trabajos juntos o como si fuera una diapositiva, más o menos. Aparece en una aplicación, la primera no me acuerdo cómo se llama. ¿Las quiere todas juntas en una sola hoja para el mural o la quiere así como que vaya siendo como diapositiva? Mejor que sea como un mural, que esté todo el collage. Muchas gracias. Sí. Ya estoy esperando ver toda su creatividad, porque además implica el uso de la tecnología. Se espera siempre de los estudiantes de prepa en línea que sepan, ahora que vimos durante la pandemia, en realidad ustedes siempre iban a la vanguardia, ¿no? Los estudiantes de prepa en línea en la vanguardia. Y están utilizando aplicaciones, están utilizando la tecnología a su favor. Cuando mucha gente no lo sabía, ustedes ya lo sabían, ¿no? Cuando muchos no sabían cómo hacerlo, ustedes ya lo sabían. Y me parece que es una de las habilidades importantes que se desarrollan dentro de este modelo educativo, ¿no? Por lo que estoy ansiosa de observar su creatividad. Los felicito por haber llegado a esta semana 4. No es sencillo. Están por terminar el módulo 20. No es sencillo, pero están por terminar prepa en línea. Son estudiantes que han sido dedicadas, en este caso las compañeras, dedicados a todos. Y por favor, no se rindan, hay que echarle ganas y terminar prepa en línea, seguir adelante, estudiar una carrera, lo que sea necesario. Que les vaya muy, muy bien. Cualquier cosa, nos vemos aquí el jueves en este espacio para ir resolviendo dudas, elementos que les surja. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar. Les digo que de este lado es la parte humana, que a veces decimos, ay, todo es en línea, todo es digitalizado, pero aquí estamos del otro lado, humanos con humanos, platicando en vivo, en vivo a todo color. Bien, pues es todo por mi parte, les agradezco mucho, buenas noches. Gracias por todo, maestra, que descanse. Gracias. Igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas Mucho gusto. noches. Gracias, bonita noche y un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias.